Hola, buenas noches, noche de domingo a lunes, de esos fines de semana que alguno podíamos estar pensando que pocas cosas pasan, pero pasan cosas porque estamos empezando una semana donde vamos a saber, creemos algunos, definitivamente qué va a pasar en este país. Porque hay dos datos fundamentales esta semana que serán esos dimes y diretes, vamos a decirlo así, que vamos a observar entre el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el señor fugado en el maletero, el señor Carles Puigdemont, y cómo no, un personaje que podríamos decir que algunos parece que olvidan que la semana que viene va a tener su sesión de investidura, que es fijo. Esta semana se va a hablar mucho de estos temas y van a tomarse importantes decisiones. Vamos a hablar en primer lugar de todo lo que puede pasar esta semana, poniendo un ojo claramente en ese día 19, es decir, el martes, donde hay la reunión del Consejo General de la Unión Europea, donde en principio deberían, según lo que pedía Puigdemont, aprobar el uso del catalán. Y si eso no sale, pues seguramente empezaremos los dimes y diretes y empezará la juerga de verdad. Luego seguiremos hablando un poco del tema de Sánchez, que dice que él, a pesar de todo, tiene claro que habrá gobierno progresista, no sabemos qué entiende por progresista, suponemos que los amigos de los que vitoreaban matar niños debe ser progreso para él, en fin, cada uno tiene su idea de la política, y que buscará votos debajo de las piedras. Hombre, Pedro, no, debajo de las piedras no. Lo que buscas votos es debajo de las cuevas, debajo de los maleteros y debajo de cualquier lado, porque tu interés es simple y llanamente gobernar. Simple y llanamente un interés personal que obviamente irrita a algunos dentro de tu propio partido. Luego nos iremos a hablar de Puigdemont, que avisa a Sánchez tras esa entrevista a Yolanda Díaz, donde ha dicho que donde hay acuerdo no hay unilateralidad, un poco diciéndole a Puigdemont, en la vanguardia obviamente, Carlas, que si vamos a tener un acuerdo olvídate de la independencia. Y Puigdemont no ha tardado en responder avisando de que obviamente él pone las condiciones. Ya ha puesto un ejemplo que parece de nuestro programa, vamos a decirlo así. No sabemos si nos escucha Puigdemont desde la distancia, ya miraremos si tenemos muchos oyentes en Bélgica, pero donde dice, en pocas palabras, que cuando uno va a un banco puede negociar las condiciones, obviamente, pero no puede ir a un banco a decirle que no le cobren intereses. Un poco él hace de banquero en este caso, es decir, es un hombre con mucha fantasía e imaginación. Luego nos iremos dentro de ese englobe de Podemos a ese movimiento de Montero que dice que quiere ser ministra, que es su parte de negociación. Recuerden que tienen 5 diputados y aquí hay un detalle que no hay que olvidar, que Sánchez está muy centrado en el frente de Junts y parece que olvida al resto de frentes. Y eso es un detalle que siempre hay que valorar. Con todos estos líos, pues hablaremos un poco también de Feijóo, que sigue un poco en la suya. Parece olvidar que él sí que va a la investidura la semana que viene y ya se da como perdedor. Dice que defenderá la libertad a los españoles aunque le cueste la presidencia. Hombre, Alberto Núñez, la presidencia te la está costando no los españoles, sino te la ha costado tu nefasta campaña electoral y tu equipo de colaboradores sórdido y flojo, vamos a decirlo así claro. Y nos daremos por último una vuelta para hablar del PNV, que en una encuesta que aparecerá en las próximas horas, pues en el País Vasco, pues se pega una bofetada en las próximas elecciones y llega a perder hasta 6 diputados en el Parlamento Vasco, subiría Bildu 2 diputados y todo quedaría de la mano del Partido Socialista en Euskadi. Entienden muchos ahora por qué el PSOE y el PNV, o el PNV porque necesita dar la mano al PSOE, porque su derrota en el País Vasco, si quieren mantener, como en el caso en su momento de Cataluña Convergencia y Unión, si quieren mantener esa mafia instalada en el País Vasco, pues necesitarán al PSOE. No tiene otra explicación el tema. Al final, la debilidad del Partido Popular, tanto en Cataluña como en el País Vasco, pues fíjense, le está pasando factura en el resto de España. Si les parece, empezamos a hablar ya de todos los temas de hoy y sobre todo empezamos a plantear que esta semana va a ser muy trascendente. El martes 19 recordarán ahí la decisión del Consejo General de la Unión Europea, donde en principio, según parece, va a decidir
y esto saben que puede cambiar a última hora, pero en principio va a decidir por la oposición de ciertos países formalmente como Suecia o Finlandia, otros que no lo han indicado, y nos referimos obviamente a Francia y seguramente también a Italia, pues parece que van a decidir no otorgar al catalán, el gallego y el euskera, en principio, esa forma manifiesta de ser una lengua oficial en la Unión Europea. Y eso en principio ya debería, en teoría, debería hacer caer la investidura potencial de Felipe González, Dios mío, de Pedro Sánchez, porque es una de las condiciones, de las dos condiciones básicas que había puesto Puigdemont. Y en principio, no olviden, esta es la fácil. La otra, recordemos, es aprobar la amnistía antes de la elección de Sánchez. Y Sánchez tiene un problema aquí, que pueden imaginarse. ¿Puede aprobar la amnistía antes de su elección de presidente con los diputados que tiene? Técnicamente sí. Que luego sea legal, ilegal, eso es otra historia, pero técnicamente puede. ¿Puede Sánchez, y aquí viene una de las claves de la semana, puede Sánchez convencer a la Unión Europea de que apruebe el tema del catalán, entre otros? Hombre, y aquí es donde algunos analizamos, y lo decimos con total rotundidad, que la fuerza internacional de Sánchez, salvo que hay una novedad que nos deje a todos fuera de juego, es mínima o escasa. Y en Europa, y lo hemos dicho muchas veces estas semanas, no ven con buenos ojos que alguien quiera perdurar en el gobierno a cambio de pactar con gente que ha luchado contra no solo la democracia, sino que está influido por elementos como la Rusia de Putin, tema que, como recordarán, se está investigando en la Unión Europea. A día de hoy, lo lógico, lo coherente, será ver ese martes durante el día quién se baja los pantalones. Si Puigdemont da por bueno la iniciativa del gobierno, aunque no haya funcionado, si la Unión Europea acaba aceptando todos los países, sinceramente, se nos hace muy difícil. Y si eso pasa, ya pueden dar por seguro el propio martes que habrá investidura de Pedro Sánchez. Eso también se lo decimos. El martes es un día clave, porque si la Unión Europea cambia su criterio para apoyar que Pedro Sánchez sea apoyado por el mundo independentista, seguramente no tendremos un problema en España, tendremos un problema en Europa, porque como se pueden imaginar, todos los idiomas minoritarios, cooficiales en algunas zonas, en otras ni eso, pues exigirán obviamente que la Torre de Babel, como han definido la Unión Europea, pues acabe teniendo, creo que ahora eran 24, pues 100 idiomas. Y eso es insostenible. ¿Apoyar a la Unión Europea a Pedro Sánchez? Insistimos, no debería ser así. Nosotros saben que no hacemos quinielas, que no tiramos tampoco de la bola de cristal en estos temas, simplemente hacemos análisis, pero la lógica imperante es que no sea. Con lo cual, nos llevamos al planteamiento del martes. No aprueba el Consejo General de Unión Europea la oficialidad del catalán. ¿Qué movimiento habrá en el seno de Carles Puigdemont? Dirá Puigdemont que le es válido solo que el gobierno español lo haya intentado porque, miren, los malos son los europeos. Hombre, se nos estima un poco complicado, porque al final, no olviden que Puigdemont vive en un estado europeo y está en la capital técnicamente de la Unión Europea, en Bruselas, con lo cual parece que esa crítica no tendría mucha inteligencia, bien de Puigdemont podría ser, y parece que lo lógico sería que desde ese momento, si una de las dos condiciones iniciales que plantea Puigdemont es negada, pues que Puigdemont empezara a romper el castillo de naipes. Si eso sucediera, ya verán qué rápido Pedro Sánchez dispara a Puigdemont diciendo que es inaceptable lo de la amnistía, que simplemente estaban hablando y que no pueden llegar a esas líneas rojas en un movimiento de retaguardia. Pero todo va a depender de lo que suceda el martes. Y como pueden imaginar, mañana lunes, bueno, en unas horas, pues ya habrá toda la pre-campaña, el precalentamiento de este tema. Porque es un tema nada fácil y es un tema donde ya empieza a manifestarse hoy el propio Sánchez. Recuerden, hoy domingo, que ha dicho que buscará
votos debajo de las piedras, como hemos dicho los titulares, parece que los busca más en las cuevas o en lugares inhóspitos, y que claro que habrá gobierno progresista. También ha añadido que Feijóo pierde el tiempo. Y aquí es donde uno intenta ponerse, intenta hacer aquello de la empatía, que sabes que a veces nos va bastante interesante. Uno intenta ponerse la mentalidad de Pedro Sánchez y parece que obvia una cosa fundamental. Y vamos a hacer un análisis muy rápido y muy sencillo para poner las cosas, digamos, en su estado actual. Pedro Sánchez necesita obligatoriamente, con la negativa del Constitucional a revisar los votos, el voto afirmativo de Junts. Hasta aquí creo que todos los oyentes están de acuerdo. Pedro Sánchez necesita el voto afirmativo de Junts y que no olvide el voto entero de Podemos, que hablaremos luego, el voto de Bildu, el voto del PNV, que tiene sus problemas, y el voto, obviamente, y esto es un poco sorprendente, de su propio partido. Imaginemos que la única piedra o la piedra angular de toda esta situación, también de Esquerra, etcétera, etcétera, y el bloque, etcétera, que la piedra angular sea Junts, que en principio es el que manda, porque en el PSOE, en el PSOE de Sánchez, dan por hecho que todos los partidos le van a apoyar de una manera clara. Si Junts, en ese estado actual, pide dos cosas, vamos a intentar separarnos un poco no sabemos cómo decirlo esto, pero un poco intenten separar el cerebro de lo que están viendo ahora mismo en el día a día. Ustedes pónganse en una situación hipotética, ¿saben? Como aquellos exámenes que hacía uno hace muchos años, que le ponen un ejemplo casi de filosofía, de eso de reglas un poco de silogismos. Vamos a ver. Sánchez necesita a todos los partidos para llegar. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. Junts, que tiene que votar que sí a Sánchez, exige dos cosas. El idioma, bueno, entre otras, el idioma catalán oficial en la Unión Europea, de rebote irán otros, pero en principio exige eso, y la amnistía antes de la votación. ¿Vale? La amnistía antes de la votación, ¿de quién depende? De Pedro Sánchez. De los mismos, en principio, que le pueden votar a favor. Con lo cual, en principio, esa amnistía, aunque fuera una bestialidad, solo podría tener la divergencia, curiosamente, de diputados de su propio partido. Pero imaginemos que todos son fieles corderos y van a favor de él, con lo cual esa línea podía estar conseguida. La línea de la lengua no depende de Pedro Sánchez. Él hizo el movimiento de la cartita de Álvarez, pero la línea de la oficialidad del catalán depende de la unanimidad, y cuando decimos eso es que los 27 países de la Unión Europea han de votar a favor de la Unión Europea, de ese Consejo del martes. Si esa unanimidad no existe, que es lo que parece a día de hoy, cualquier otro nos haría romper este camino y ya dar por hecho todo, pues nos entra la gran duda de qué reacción tendrá el mundo independentista y el mundo de Puigdemont. Y ese posicionamiento de hoy de Sánchez diciendo que va a buscar los votos debajo de las piedras, pues sinceramente no sabemos qué otro tipo de votos va a buscar. No sabemos si va a intentar buscar los votos de Vox o de alguien del PP, porque no se acaba de entender. Por mucho que explique Pedro Sánchez, o cumple las condiciones de Junts, o Junts decide que las condiciones eran un farol. No hay más vuelta de hoja. Pueden empezar a decir cosas, puede decir uno más cosas, menos cosas. Sánchez, además, no sabemos si es que cree que todo depende de Junts y en ese sentido olvida a otros grupos a los que no está prestando atención, porque incluso ese diputado del bloque, pues es decisivo, no lo vamos a negar. Y al final se da esa situación extraña de que, por tanto, apostar por unos, te olvidas de los socios connaturales que tienes. Y algunos, pues empiezan también con las exigencias. Recordarán que hace una semana decíamos que lo normal es que a Sánchez le pidamos de todo. Si nuestro voto o el suyo fuera decisivo, pues pídanle un coche, digo, al coche al que le guste, obviamente, una casa o el apartamento en Benidorm, aquel del 123, Torrevieja, perdón, que ya nos hacemos mayores y se nos va la memoria.
Y eso están haciendo los partidos. Y uno de los primeros ha sido Podemos, que todo el mundo da por descontado. Que Podemos, que serían 5 diputados, recordemos, para que no se olvide, los mismos que el PNV, pues exige a Pedro Sánchez que Irene Montero vuelva a ser ministra. Lo ha hecho tan bien que qué menos que vuelva a ser ministra. Y claro, alguno dirá, bueno, a Podemos lo ninguneamos, pero ojo, y aquí viene la gran clave de esta semana, ojo con los tiempos y ojo con lo que dices si vas a ir a elecciones a principios de año. Que no es lo mismo. En el caso, y vamos a poner un ejemplo muy claro y evidente, no es lo mismo en el caso de Podemos que acaben repitiendo elecciones, que seas un pringao, perdón, que nadie sepa de ti, que todo el mundo sepa que tienes 5 diputados a día de hoy y que estás intentando mover la silla, a Yolanda Díaz. Cambia mucho la historia. No es lo mismo el caso de Yolanda Díaz, que sea la que se haya ido a ver a Puigdemont y que esté ya aceptado una denuncia de sociedad civil catalana, lo ha aceptado el tribunal contra Yolanda Díaz, que ojo, que puede llevarla en la inhabilitación ya hasta unos años de cárcel, por su visita a Puigdemont. No es lo mismo el riesgo que toma Yolanda Díaz, de la mano, nunca lo olviden, de Pedro Sánchez, que el riesgo que no toma si hay nuevamente elecciones. Porque si hay elecciones, Yolanda Díaz parece un objeto quemado. Pedro Sánchez parece un objeto quemado. Fijo, ya no hablamos, como pueden imaginarse, no perdemos el tiempo, hablaremos un poco luego más tarde de él. Ya, porque al final vuelve a estar, tras estos cambios de iniciativa, todo de la mano de Puigdemont. Y el martes, seguramente con un tuit, porque este señor funciona así, nos dará alguna pista de por dónde va el camino. Hoy ha recordado en un tuit, ha avisado a Sánchez y a Yolanda Díaz que obviamente él pone las condiciones. Miren, debe ser la primera vez que estamos de acuerdo con Puigdemont, que nadie se preocupe, no va a ser muy habitual, pero es bien cierto. Y el ejemplo que ha puesto es de que si uno va a un banco a pedir un crédito, tú puedes negociar las condiciones. Él se ha puesto en el sentido de banquero. Y Sánchez le ha ido a pedir dinero, vamos a decirlo así de claro, le da a pedir los votos. Y dice Puigdemont, con todo el acierto, porque hay que decirlo así de claro, que claro, tú puedes ir a un banco a pedir dinero y puedes negociar que te cobre un 3, un 4, no sé a cuánto está ahora, un 5%, un 7 o un 6. Así estamos todos de acuerdo. Pero parece bastante ridículo que tú vayas al banco y le digas que tú no vas a pagar intereses y que te deje el dinero. Hombre, si fuera un banco árabe aún se podría plantear, pero aquí no se puede plantear ese escenario, que es donde va un poco Carles Puigdemont, en el sentido de que él pone las condiciones, ha recordado hoy, y venía todo en referencia a una entrevista a Yolanda Díaz donde ha dicho que si no hay acuerdo, que si hay acuerdo, perdón, no hay unilateralidad, que se sobreentiende, Yolanda Díaz sobreentiende muchas cosas, y está claro que Puigdemont vuelve a coger la sartén por el mango y vuelve a tener la iniciativa. Y cientos de veces hemos dicho en este canal que en política la iniciativa es clave. Y ahora mismo, por mucho que diga Sánchez de que va a buscar debajo de las piedras, por mucho que diga Sánchez que habrá un gobierno progresista, que podríamos discutir eternamente, por cierto, si estar con el PNV y con Junts es ser progresista o ser la ultraderecha peor de Europa, pero bueno, cada uno es libre de opinar lo que quiera, pero la realidad es que por mucho que diga uno, por mucho que diga Díaz de que donde hay acuerdos no hay no sé qué, que haya hablado y no sé qué, no se confundan. El martes vamos a saber qué decisión va a tomar Puigdemont. Diríamos su entorno. Aquí, sinceramente, cada vez creemos más que Puigdemont toma las decisiones unilaterales. Que Puigdemont, por cierto, no era nadie, ni era nadie en el partido, pero le han dado ese argumento porque él tiene la ilusión de volver a ser, oigan lo que decimos, presidente de la Generalitat, en fin. Y él sabe, y eso es bien cierto, que eso pasa obviamente también por la amnistía. Fíjense que acá hay unos intereses cruzados importantes. Puigdemont sabe que sin Sánchez no será nuevamente presidente de la Generalitat.
Recordemos que quedó quinto en las elecciones, pero bueno, por imaginación puede tener alguna, ¿eh? Pero al mismo tiempo sabe que con Sánchez deberá tragarse el martes lo de la lengua catalana y eso genera una duda casi, podríamos decir, existencial en un personaje oscuro, débil, que funciona a arrebatos y que va a tener que plantearse qué tuit escribe el martes a la tarde, bueno, cuando luego la reunión, sabemos si será a última hora de la mañana, cuando en principio se deba saber que el catalán no es lengua oficial. Todo lo contrario, pues les vamos a ser sinceros, creemos algunos que si se confirmara que el catalán es lengua oficial el martes, pues la Unión Europea podría empezar a hacer las maletas, porque iría camino del desastre. Habría pasado algo espectacular. Yo creo que hasta para si alguien quiere hacer una tesis doctoral. Eso que nosotros llamamos desde hace tiempo la catalanización de la economía, de la sociedad española, en este caso también de la economía, pues se habrá convertido en la catalanización de la sociedad y la política europea. Y hombre, y catalanizar España es un auténtico desastre. Imagínense llevar eso a todos los extremos de Europa. Con lo cual parece la lógica, que el 19 no se apruebe ese tema y la respuesta que tenga Puigdemont marque la realidad de algo que no hay que olvidar. La próxima semana, no hablamos de esta que empezamos ahora, se produce el debate de investidura de alguien que está medio desaparecido. Jamás Feijóo ha conseguido la iniciativa en todos estos días. Se habla más de lo hipotético nuevo candidato. Hoy aparte le ha ninguneado el propio Pedro Sánchez, diciéndole a Feijóo que no pierda el tiempo. Y Feijóo se dedica a decir cosas, perdón, banales. Vamos a defender la libertad de los españoles aunque nos cueste la presidencia. No, Alberto Núñez, no. La presidencia no te la ha costado defender la libertad de los españoles, no te equivoques. La presidencia te ha costado estar rodeado de ineptos, una campaña desastrosa, haber vendido la piel del oso antes de cazarla, haber otorgado cargos de ministros y reírte del tema, el de economía ya lo tengo, pero no se lo voy a decir, haber hecho el mayor ridículo de la política española en muchos años. Eso te ha costado la presidencia, porque la lógica de hace 4 meses era que a día de hoy estuviéramos planteando quiénes iban a ser los ministros en la investidura de la próxima semana. Pero no va a ser así, Feijóo. Da igual que tu señora se haya visto con la señora Aznar para planificar cómo son las habitaciones de la Moncloa y no sabemos qué tipo de cortinas poner, etcétera, etcétera. La realidad es que no vas a ser presidente, salvo, y aquí hacemos nuevamente los incisos, que esta semana pase algo que nos pueda dejar un poco fuera de juego. Y dirá alguno, ¿qué puede dejar fuera de juego ahora mismo la situación prevista? Pues miren, vamos a explicar una anécdota. Saben que nos gusta explicar anécdotas, ahora es cuando muchos se giran de la cama y dicen, Dios mío, ¿qué nos va a explicar estas horas este señor? Pues vamos a explicar de esas cosas que, saben que, lo hemos dicho muchas veces, en política todos son grises. No hay negros y blancos, con lo cual a veces no hay profecías tampoco, vamos a ser sinceros, ni bolitas de cristal. Hay historias que pueden ser interesantes o no. Vamos a la hipótesis, porque saben que nos gusta al hacer análisis tirar algunas hipótesis para ver por dónde transcurren. Vamos a la hipótesis que el martes, efectivamente, la Unión Europea en una decisión no solo inteligente, sino normal, decide que el catalán no se incorpora como lengua oficial. Durante el día sale la noticia, Puigdemont dice que él había puesto 2 condiciones, que Sánchez se ha dado cuenta, dice Puigdemont, que no tiene ninguna fuerza en Europa, con lo cual Cataluña, aunque consiguieran aquí 4 cosas con Sánchez, jamás conseguiría la independencia porque, como están recordando, necesitan el apoyo de Europa. Vale, más o menos una historia de estas cargaría contra Sánchez. Sánchez se encontraría en una posición débil, porque eso que ha dicho hoy de que, claro, que habrá gobierno progresista, pues ¿qué quieren que les diga? El martes puede ser que no lo haya,
También hay la hipótesis, obviamente, de que Puigdemont se la trague envainada, se baje los calzoncillos, como esa foto que hemos visto. Ah, no, era Sánchez quien se los bajaba y Puigdemont estaba detrás. Un chiste que hemos leído por ahí. Pues imagínense la situación que decíamos, que sea esta que decimos, que Puigdemont monte en cólera, algo que Puigdemont ya nos tiene muy acostumbrados, que esto no puede ser, que esto es una rotura ya, que les han intentado tomar el pelo, que no han presionado suficiente a la Unión Europea. Claro, dejan una posición bastante en evidencia al propio Sánchez, pero claro, hay un movimiento que algunos vemos, no sé cómo lo ven ustedes, cuanto menos interesante. Teniendo en cuenta que si tú planteas la amnistía antes de la elección del presidente, no tiene mucho sentido reventar el tema antes de que te regalen la amnistía. ¿No? Elevemos un poco la voz el martes, pero oye, a ver si Sánchez realmente nos da la amnistía. Y exijamos ese martes que ahora, con esto que ha pasado con Bruselas, solo tiene una oportunidad, que es la amnistía antes de la investidura. Hablamos de la trama nigeriana hace días, seguimos creyendo en ella. ¿Qué sería? Obviamente que una vez aprobada la amnistía, Puigdemont dijera que no. Sánchez obviamente quedaría en evidencia. Y aquí es donde viene esta hipótesis, podríamos decir, novedosa, que es que, analizando la realidad, alguien pensante, no del entorno de Sánchez, crea que el riesgo que se está tomando es la extinción del partido. Porque hay una cosa que es obvia. Y para que vean que hay unos escenarios múltiples, que es que si Feijóo la semana que viene no sale, se puede proclamar la investidura a Sánchez. Si no sale Sánchez, hay elecciones. Y si le han engañado a Sánchez y Puigdemont tiene la amnistía, le da igual lo del idioma, y puede tumbar a Sánchez, el Partido Socialista habrá quedado totalmente engañado y sin opción de rectificar. Imaginarán que en unas hipotéticas elecciones la bofetada sería de tal inmensidad que habría que contar los trocitos de diputados que quedan socialistas por ahí. Y alguno puede pensar en ese momento que depende de la respuesta de Puigdemont, vale más la pena apoyar a Feijóo porque al menos tenemos lo que tenemos. Unos 120 y pico diputados socialistas, otros 5 diputados, estamos pensando en algún tipo de partido, o cualquier otra opción. Y sorprende que con ese escenario, muy hipotético obviamente, Feijóo siga tirando la toalla y plantea incluso ni hacer un discurso ni una presentación de programa, cosa que por cierto no ha hecho desde que está en el PP. Sabemos si es vagancia, está cansado de la vida, no sabemos exactamente qué le pasa a este señor, está muy frustrado por su ineptitud, pero todos esos escenarios, creemos algunos, empezarán a vislumbrarse mañana con presión, pero el martes con información. Y luego de la información que será esa decisión de la Unión Europea, con reacción. Y todo puede cambiar de un día para otro, porque aunque a algunos les cueste en el PSOE, no está mucha gente por la labor de la amnistía, y aunque alguno no se lo crea, en Podemos, en Sumar tampoco, que es algo que tampoco se habla mucho. Tampoco obviamente en el PNV, que ve, por cierto, en esa encuesta que aparece en unas horas, que las próximas elecciones en el País Vasco, pues nada más y nada menos que van a perder, las encuestas saben que pueden equivocarse, hasta 6 diputados. Y va a ganar Bildu 2 diputados. Claro, estos partidos, y hablamos igualmente como el de Puigdemont, que aspira a ser presidente de la Generalitat, su máxima aspiración es mantener la estructura siciliana en las administraciones, tanto catalana como vasca, y si les sacan del chiringuito, por cierto, puede ser divertidísimo ver a Bildu gobernar en el País Vasco,
luego nos podremos echar unas risas. Ya veremos, aquel que no pague impuestos, supongo, le tirarán un cóctel molotov, no sé, o alguna cosa así. Pero la realidad es que se juegan mucho en la decisión que tomen. Y aquí vuelven a estar atados un poco a expensas de lo que suceda. Porque dentro del PNV hay una corriente que tiene muy claro que pactar con el PSOE es lo que les lleva a esta pérdida de 6 diputados. Y creen que si marcan terreno propio, incluso pactando con el PP, podrían intentar recuperarlo. Pero claro, si no lo recuperan, está claro que el PSOE pactaría con Bildu y les quitarían donde más poder tienen. Fíjense que esto es como, lo hemos dicho más de una vez, la política española es como aquella serie de los 80, Enredos, que dice, coño, si el PNV se va con el PP, que se olviden de nosotros para llegar al gobierno vasco. ¿Y dónde tiene más interés el PNV? ¿En formar parte con sus votos del gobierno del PP en España? ¿O en su estructura feudal que tiene instalada en las administraciones vascas? Hombre, esta es fácil, ¿eh? Obviamente las estructuras feudales vascas. Con lo cual, todas sus apuestas van en ese camino. Hay un pequeño matiz diferente al caso de Puigdemont, que Puigdemont, lo hemos dicho, no se basa en políticas, no se basa más que en odio. Y ahí es donde puede haber un disparo diferente desde el entorno del expresidente catalán. Fíjense que al final, curiosamente, estamos en una situación donde no se habla de la investidura que va a haber la semana que viene, de la sesión de investidura de Feijóo, con un Feijóo totalmente desaparecido, con un Ayuso que empieza cada vez a moverse más, y por el contrario, en el otro bando, vamos a decirlo así, con un martes decisivo, donde vamos a ver muchas cosas, mucha información y mucha reacción. Y esa reacción puede llevar a nuevas reacciones que van a hacer esta semana muy interesante. Nosotros decimos con claridad, si fuéramos Feijóo, que no lo somos ni por asomo, obviamente creemos hasta que vamos más a la Ribeira Sacra que él, por lo que oímos, ¿qué quieren que les diga? Sinceramente, no abandonaríamos, como ha pedido Sánchez, la investidura de la próxima semana. Porque hay cosas que pueden pasar y todo se va a mover en referencia a lo que suceda este martes en el Consejo General de la Unión Europea del día 19. Ahí vamos a empezar a marcar un escenario, nosotros se lo vamos a ir explicando mañana porque vamos a ver muchos movimientos y seguramente vamos a ver mañana alguna declaración de algún otro país que parece no va a estar mucho por apostar por Pedro Sánchez. Que insistimos, todo lo contrario. Y miren que nos hemos mojado muchas veces, pero en muchas ocasiones nos cuesta dar afirmaciones categóricas. Creemos que todo lo que no sea tirar atrás la oficialidad del idioma catalán en la Unión Europea sería un rotundo fracaso de la Unión Europea y el principio de su fin. Y no porque los catalanes somos mala gente. Nadie piense que todos somos como el tarado de Puigdemont, no. Porque no se puede construir nada a partir de amenazas y a partir de auténticos chorizos que solo buscan su interés personal. La Unión Europea se creó para favorecer a todos sus ciudadanos y no puede ni debe permitir que porque un señor quiera ser presidente haya que violar la integridad de la propia Unión Europea. Y eso es claro y rotundo. Ese martes veremos cómo va. Mañana creemos que empezaremos a vislumbrar, como hemos dicho, algún país que se mueva y pensamos que a partir del martes todo va a ser reacciones. Y también les decimos, va a ir súper rápido. Nadie se extrañe de que solamente antes de la sesión de investidura de Feijóo ya sepamos si va a haber o no va a haber nada. Y que nadie dude que Puigdemont quizá pasa por encima del tema del martes
renuncia a una de sus condiciones, porque nos daría una pista importante. Para aquellos catalanes independentistas, que sabemos que alguno que nos escucha y que confía en lo que llaman en el molt honorable Puigdemont, es que Puigdemont, como Junqueras, como todos los independentistas, solo buscan una salida personal. Si Puigdemont renuncia al catalán en la Unión Europea y lo da como algo que no vale la pena, confirmará que solo quiere la amnistía para él. Y cuando tenga la amnistía, ya veremos qué tipo de decisión toma, si la nigeriana u otra. Nosotros vamos a acabar el programa por hoy. Como siempre agradecemos, vamos a acercar ya hoy a los 334 oyentes que están haciendo posible este programa. Lo vamos a repetir a diario repitiéndolo. Vamos a entrar en más valoraciones apenas de los últimos programas, pues eso, un 2%, un 1 y pico por ciento. Nos vamos a emplazar a mañana y ya les avanzamos que crean, piensen que a partir del martes la intensidad que puede tomar todo esto. Y ojo que cuando en la política española se pone muy intenso, nadie dude que todo puede pasar. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, simplemente seguimos.